participantes. Bueno, ya hay 28, incluyéndome en el grupo. Bueno, hoy, muchachos, vamos a empezar con las presentaciones. Como les decía, para mí es importante. Primero, hoy, buenos días a todos. Hoy es 19 de enero del 2021 y estamos vivos, muchachos, así que hay que aprovecharlo. Vamos a seguir aprendiendo y a echarle ganas a la vida, ¿no? La intención de que ustedes expongan es también que haya una interacción entre todos los miembros del grupo y no nada más yo me la pase platicando y hablando y explicando, sino que también ustedes nos expliquen. Yo también aprendo cuando ustedes exponen y recuerdo y aprendo y me gusta conocer también y verlos cómo exponen, verlos físicamente, acordarme de ustedes. Por eso es muy importante para mí que vayan exponiendo y además de que aprendan a manejar estas tecnologías de la información y la comunicación y vayan poco a poco involucrándose en estas nuevas cosas, ¿no? Mantener una videollamada o hacer una videoconferencia y presentarla frente a un grupo de 30, bueno, pues debemos de acostumbrarnos, ¿no? Seguramente, estoy seguro que todos ustedes lo van a tener que hacer en su vida profesional o en su vida familiar, van a tener que estar comunicando así, ¿no? Les platicaba, bueno, no sé si se los comenté, pero desafortunadamente unos vecinos míos fallecieron por COVID la semana antepasada, cosa que me da mucha tristeza. Y ayer que fui a caminar y pasé por la casa de los vecinos, me di cuenta que estaban transmitiendo los rosarios por Zoom. Dice, ay, Dios mío, de veras, que a dónde hemos llegado, ¿no? O sea, de veras, estas cosas suceden y bueno, tenemos que adaptarnos. Si algo es constante en la vida es el cambio, entonces tenemos que adaptarnos a lo que nos dé y cómo se nos presente la vida, sin amargarnos, ¿no? Seguir adelante. Entonces, bueno, hoy día les toca a Julia, a Mayrani, a Luisa Jimena, a Jorge Raúl y a Carlos Guillermo. No sé si Julia o a Mayrani están listas. ¿Pueden pasar ahorita? Sí, profe, ya estoy lista. Adelante, entonces, si gustas Gracias. cargar, por favor, tu presentación y puedes Sí, abrir tu cámara, te lo agradezco. Permítame. Aquí tengo mi hoja para evaluar. ¿Sí? Les comento. ¿Ya me veo? Ya te ves muy bien, hola, gusto en verte. Hola. Acuérdense, muchachos, que las tareas valen 50%, muchachos. Esta vez le voy a dar ese peso a las tareas porque a veces no me mandan tareas. 50% las tareas, 30% esta presentación y 20% el examen. Nada más 20% el examen. Entonces, en este primer periodo, por favor, cumplan con estas cosas para que salgan sin novedad. Les digo que van a tener asegurados por lo menos 5 puntos si me mandan todas sus tareas. Entonces, háganlo. Les recuerdo, si sacan buena calificación en el primer parcial, el proyecto integrador y todos estos trabajos que a veces se nos complican a todos, entonces ya no van a tener ni de qué preocuparse. Con un 10 en el primer parcial, muy difícilmente reprueban. Entonces, no es la intención, pero bueno, saquen 10 o saquen 9 en su primer parcial, por favor. Adelante, te vemos y te escuchamos. Gusto en saludarte, Julia. Gracias, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Arena Ruiz Julia Mayagüel y hoy voy a exponer los aspectos básicos de la exportación. Comenzaremos definiendo qué es la exportación. Bueno, la exportación es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero. Existen dos tipos de exportación, la definitiva y la temporal. La definitiva se refiere al envío de mercancías del territorio nacional al territorio extranjero para su permanencia, valga la redundancia, en el extranjero. Y la temporal se refiere a la salida de mercancías del territorio nacional para retornar posteriormente al país por motivos de reparación,
transformación o elaboración. Para exportar es importante mantener y regularizar las actitudes del emprendedor. También es importante mejorar y cuidar su atención al cliente, así como tener claros sus objetivos y sus metas. ¿Por qué exportar? Bueno, en primera instancia debemos de tener claro que actualmente vivimos en un mundo cuyos países y bloques son más interdependientes. Por eso es importante tener en cuenta 3 escenarios. El primero es el mundial. Este está caracterizado actualmente por 4 variables, que son la tecnología, la información, el conocimiento y la innovación. Pues estos determinan cómo los países van a interconectarse y además abre un amplio espectro de oportunidad a las empresas. El nacional, que bueno, aquí, gracias a la globalización, México es uno de los países que aporta 2/3 partes al PIB mundial, que bueno, se apoya gracias a sus tratados comerciales que tiene con diversos países alrededor del mundo. Un ejemplo de estos es el TLCAN, que es su acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Otro podría ser el ALADI con países de Sudamérica como Colombia, Chile y Perú. Y también en el ámbito empresarial. Ya que actualmente el consumidor tiene más capacidad de selección por la expansión del mercado, pues las empresas deben de tomar esto en cuenta para aumentar su competitividad, la innovación a sus productos y bueno, desarrollar cada vez más su producto o su servicio. Bueno, en cuanto a la actitud del exportador, se debe tener en cuenta que ahora, gracias a la conexión a la tecnología y todo todos los cambios que está viviendo el mundo, pues las empresas se tienen que adaptar y por eso tienen que asumir compromisos de investigación y exploración de mercados para efectuar una planeación cuidadosa en sus estrategias de ventas. Podemos concluir que las exportaciones nos tienen 2 panoramas. La ventaja de las exportaciones se podría decir que pues da paso a que las empresas puedan crecer, ser mayormente conocidas y bueno, pues sí, ¿no? Generar más utilidades. Sin embargo, también existe esta contraparte de que gracias a que las exportaciones existen, pues los competidores aumentan, tienen que mejorar la calidad y la relación entre calidad y precio de su producto, porque de igual manera nosotros como consumidores tenemos mayor conocimiento y el poder de comparar productos que pueden llegar a ser similares. Y pues sí, como lo dice, ¿no? Nuestra capacidad de selección viene de la información. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Julia. Excelente presentación, muy buena Gracias. presentación. Es lo que espero, muchachos, que expongan de manera similar a como la hace Julia. Muy buena presentación y además aprendemos bastante, ¿no? Como ven, entonces, para exportar se necesita tener una actitud exportadora, saber que te vas a enfrentar a retos, pero es algo que señala mucho la guía, las 2 guías, es que como administradores y empresarios tenemos que considerar la actividad exportadora como una actividad vital para la empresa, porque si no nos pueden comer el mandado las empresas extranjeras. Cada vez más se da una competencia, una interconexión entre las naciones, lo que obliga a los empresarios a mirar en la exportación una actividad vital para seguir creciendo y para participar en el mercado. Pero bueno, se requiere, por supuesto, conocimiento, se requiere entender las necesidades del mercado objetivo, se requiere acción para exportar. Y bueno, sí se puede. El objetivo de esta asignatura también es que ustedes, como administradores, noten la posibilidad de la exportación como una opción viable para las empresas donde ustedes lleguen a participar.
Gracias, Julia, por tu presentación, excelente. No sé si a Mayrani nos escuchas. Gracias. Si estás ahí, bueno, pues adelante, por favor. Sí, profesor. Luisa Jimena, Jorge Raúl y Carlos Galloso también si vayan a estar listos, ¿no? Si en caso de que tengan algún problema, ya saben, me pueden avisar, ¿no? Y lo vemos. Ok, ya vemos tu presentación cargada. Y también ya te vemos a ti, Yasmín. Está apagado tu micrófono. ¿Ya? Excelente, ya te escuchamos y te vemos. Ay. Adelante. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Amairani Yasmín. Hoy les voy a hablar acerca de un tema relacionado con el comercio internacional. ¿Qué es la exportación? La exportación es el envío de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero. ¿Ya cambió la diapositiva? Ay. No ha cambiado. Ya. Ya. La legislación nacional de la ley aduanera contempla dos tipos de exportación, la definitiva y la temporal. La exportación definitiva se encuentra definida en el artículo 102 de la ley aduanera como la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Mientras tanto, la exportación temporal es la salida de mercancías del territorio nacional para retornar posteriormente del país. Se realiza con el objeto de permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica para retornar al mismo país en el mismo estado o para la elaboración, transformación o reparación. Para exportar, lo primero y esencial es mantener y revigorizar la actitud de todo empresario exitoso. Un lema de los exportadores es: lo mejor de mi esfuerzo para mi cliente, los demás y mejores clientes para mi esfuerzo. No ha cambiado, ¿verdad? Sí, ya. Ya cambió. Una de las ventajas empresariales para exportar sería la mejora de la competitividad de imagen de la empresa. Otra sería mayor estabilidad financiera de la empresa por flujos en otras divisas. Otra sería mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. Y la última sería, otra sería reducción de costos por mayores volúmenes de venta y por último sería créditos menos caros. Algunos puntos de cuidado cuando se exporta que un exportador debería tener en cuenta, se deben de cuidar especialmente, es considerar la capacidad de producción para atender los volúmenes demandados, cumplir con las especificaciones técnicas y características requeridas de su producto, calcular adecuadamente costos y precios de venta para no perder utilidades ni vender debajo de sus costos, contar con contratos internacionales que se consideren derechos y obligaciones de las partes, contar con seguros,
Conocer la confiabilidad del cliente y su historia de pago, usar cartas de crédito, aprovechar los apoyos de fomento a las exportaciones del gobierno federal. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Gracias, Yasmín, también buena presentación, concreta, pero bueno, vemos de nuevo que para exportar se necesita tener una actitud exportadora, ¿no? Y para exportar, bueno, también hay que tener conocimiento del mercado internacional y sobre todo también de las demandas y de lo que requiera el consumidor en otros países. De nuevo, más o menos las dos guías coinciden. Una de las guías está hecha por INADEM y otra está hecha por el Banco de México, pero las dos guías son bastante ilustrativas de lo que se necesita para exportar y de las ventajas de exportar. Luisa Jimena, no sé si estés lista. O Jorge Raúl, ¿me escuchan? O Ariana Jocelyn. Yo sí lo escucho, profe. Sí, profe, voy. Yo sí lo escucho. Ok. Bueno, entonces, Luisa, si estás lista, Luisa, si estás lista, puedes, puedes encender tu cámara y presentar la exposición, ¿no? Ya saben, me mandan la exposición y si pueden, me copian el link de la exposición dentro de la misma PowerPoint para tenerla y yo ya ponerles la calificación de esta presentación. La próxima semana recuerden que deben de estar listos Jocelyn, Emanuel, Alfredo, Giovanna y el martes de la próxima semana María Guadalupe, Alondra Jacibet, Yorico, José Luis y Carmen Daniela la próxima semana. Luisa, ya vemos que ya jalaste la pantalla, pero todavía no vemos tu presentación. Ya, excelente, ya está. Los 20 errores más comunes en los que se incurre en la actividad exportadora. Cuando gustes, Luisa. Está apagado tu micrófono, Luisa. Si puedes encender tu micrófono, por favor, Luisa. No te escuchamos, Luisa, no te vemos ni te escuchamos. Vemos tu presentación, pero no te escuchamos. No, profe, es que se fue mi computadora, entonces si alguien más quiere pasar y ahorita ya paso.
Ya te escuchamos. Bueno, no sé si estás listo, Jorge Raúl o Carlos Guillermo. ¿Alguno de los dos está listo? ¿Y quiere Sí, pasar? profe, yo estoy. Adelante, por favor, si gusta subir tu presentación. Ok, profe. Profe, no sé si no me deja porque no han quitado la presentación. No, nada más La... tienes que jalarla tú. Te vas a tu pantalla y donde está el cuadrito con la flechita, jalas tu presentación. Me dice si se ve mi presentación, profe. No, todavía no, Jorge, no veo que la hayas compartido. A mí me parece que está cargando. A ver. A ver, seguramente entonces sí. A lo mejor es mi conexión. Ya se ve. ¿Ya alguien más la puede ver? Ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, si ya se ve, pues adelante, por favor. Seguramente mi conexión anda media chafa, pero bueno, Es que no me deja ni siquiera verla a mí, profe. ya. Te digo que O sea, yo tampoco la veo. Yo tampoco la veo. Yo tampoco. déjeme, Pero lo vuelvo a ya como intentar. ya está abriendo, ya está abriendo. Ya. Bueno, estaba abriendo ya. Otra vez se salió. Ya como que Ay, la está llamando. Yo entiendo todos estos problemas que dan la línea y los datos y todo lo que nos pasa. Entonces, ya se sí, ve disculpe. Ávila Piloni, ya se ve Jorge Raúl. Ok, ahora Excelente. déjeme prendo mi cámara. Bueno, Ya, ahí me pueden ver. sí, Jorge, adelante, por favor, puedes exponer. Adelante, por favor. Ok, buenos días, compañeros y profesor. Les voy a hablar un poco sobre los elementos generales de la exportación. Ok, vamos a empezar. Lo primero que se tiene que considerar al exportar algo es, como se menciona, un punto de partida. ¿Y qué es un punto de partida? Pues un producto que ofrecer. Tenemos que tener ese producto, esa pieza clave que vamos a ofrecer no solamente por ejemplo, a este país, sino a los demás y que guste a las demás personas. Lo que debemos hacer es identificar el producto que se venderá a los mercados extranjeros. Seleccionar el mercado es una de las formas de ingresar a este. Son tres principales de los puntos clave para una exitosa operación de exportación. Un punto a considerar es qué mecanismo se debe utilizar para poder ser competitivo junto con otros productos similares a los nuestros, a los que vayamos a exportar. Para desarrollar un proyecto de exportación es indispensable, uno, cerciorarse de que la empresa esté en condiciones de exportar. Tenemos que tener eso en consideración para que podamos seguir haciéndolo posteriormente. También debemos hacer un autoanálisis de sus productos que en un marco global también es preciso determinar si un producto es de una gama de ellos. Y una vez satisfecha la demanda, por ejemplo, aquí en el país, a los que, bueno, se responde a los que requerimos y necesidades de sus posibles clientes en el extranjero. Se tiene que considerar todo eso. Como se los pongo en la presentación, unos elementos prioritarios para cumplir son, uno, el volumen.
solicitado por el cliente o importador. 2, la cantidad de producto requerida en el mercado de destino. 3, ofrecer el precio competitivo y la utilidad. Como bien sabemos, tenemos que poder tener una ventaja a comparación de los otros productos. 4, la clara garantía en el tiempo de entrega. Eso es algo que nos importa demasiado cuando pedimos un producto. Y 5, el servicio postventa requerido. Se le tiene que dar ese seguimiento. No solamente se tiene que dejar ahí al cliente en que ya tienes tu producto, ya, no me importa. Se le tiene que dar ese seguimiento porque incluso así se fideliza a un cliente. Ahora, el conocer el mercado seleccionado. Como se menciona, una vez realizada la selección del producto y el mercado, ya tenemos esos 2 puntos clave, se pasa a la etapa de investigación del mercado, la cual debe ser lo más cuidadosa y profunda posible. ¿Por qué? Porque al tener esto en consideración, podemos saber en qué puntos o qué destinos va a tener mayor éxito nuestro producto, en dónde se va a vender mejor, en qué puntos y canales de distribución. Se tiene que hacer un análisis del entorno en el cual se involucra lo económico, político, social y ambiental. Incluye, entre otros aspectos dentro de las cifras de población, situación política, centros de concentración, política cambiaria, que se tienen que considerar, porque si queremos exportar un producto, ya sea natural o algo así, tenemos que tener en consideración eso. Otros son la estructura social, infraestructura, red de transportes igual y telecomunicaciones, ingreso per cápita y grado de desarrollo. Con ese análisis vamos a poder encontrar el mejor punto de venta de nuestro producto y tener el mayor éxito. Ahora, los aspectos técnicos. Una vez que se ha definido el producto en el mercado y que se pretende exportar, la siguiente etapa es la investigación de, como se menciona, la fracción arancelaria del producto. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué pedimentos te pide otro país para llevar tu producto de nuestro país al suyo? Los documentos y trámites que se involucran en este proceso. La determinación del precio de exportación, porque es algo que se tiene que considerar. Tenemos que ver los precios de cuánto nos cobran por llevar un cargamento de nuestro producto a otro lugar. La elección del medio de transporte adecuado, ya sea marítimo, terrestre, ferroviario, cualquiera de ellos se tiene que considerar. También el conocimiento de los acuerdos y tratados comerciales que México tiene firmados con otros países. Como bien lo mencionaba en una presentación anterior de mi compañera, podemos tomar en cuenta el tratado de libre comercio, que igual ayuda para nuestras exportaciones e importaciones. Esos tratados que México tiene para beneficiarse en sus productos que ofrece. Y también las regulaciones no arancelarias. En este caso, ¿qué son? Son normas técnicas de seguridad, etiquetado ecológicas, entre otras, que aplican al producto en el mercado de destino, porque se tiene que contar con esas medidas al llevar un producto de nuestro país a otro. Ahora bien, los canales de distribución. Aquí, como se menciona, usted puede convertirse en un exportador de distintas maneras. Hay muchas posibles. Cada una de ellas implica riesgos, costos y oportunidades de negocios diferentes. También puede empezar como un proveedor nacional de empresas con programas de fomento a las exportaciones. ¿Esto qué es? Se dice que, por ejemplo, las mahuiladoras o empresas PITEX incursionar en los mercados internacionales vendiendo en forma directa a su cliente ubicado en el extranjero o distribuidores. Esto igual que debemos considerar, por ejemplo, tenemos ya el producto, ya lo vendimos y ya la forma en la que se distribuye, ya sea de manera mayoritaria, minoritaria, y cómo se hace llegar el producto al cliente en término final. Y algunos apoyos relacionados son el Bancomext, que ofrece servicios complementarios que serán los de utilidad entre ellos. Este
esta asociación, ¿a qué nos ayuda? A que precisamente tengamos más facilidad al momento de realizar todos los trámites a exportar a otro país. Nos ayudan con todo lo burocrático y papeleo. Y pues, por ejemplo, ahí se menciona un punto, acervo de información de bibliohermeografía de los centros y subcentros de servicios al comercio a exterior, Bancomext. Y pues, básicamente, es como lo que debemos de considerar al momento de realizar una exportación. No es nada sencillo, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos llevando un producto de un punto a otro de completa, a un punto completamente distinto. Entonces debemos de considerar muchas cosas y normas que debemos de seguir para tener un buen uso de nuestro producto. Eso sería todo por mi parte, profesor, y pues muchas gracias. Gracias a ti, Jorge Raúl, excelente presentación también. Qué bueno que tengas ese manejo de la palabra. Es bien importante que ustedes puedan comunicarse de manera adecuada, como lo han hecho sus compañeros que han pasado, como lo hizo Jorge Raúl. Entonces, por eso les digo, tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a comunicarnos de una manera adecuada, correcta, frente a un público, sobre todo porque ustedes son licenciados, entonces tienen que tener cierto nivel cultural y como lo están haciendo, como están hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, reconozco que hasta ya bastante más adulto, pues me metí a un curso para hablar en público, lo que me facilitó mucho el poder expresarme frente a un grupo, ¿no? El poder hablar en un auditorio, el poder hablar frente a un grupo. Entonces, y ahí me enseñaron técnicas para hablar en grupo y vale la pena. De hecho, bueno, si pueden, tómenlo, lo ofrecen en la Casa de la Cultura en Texcoco, ¿no? Lo ofrecen los sábados y es muy accesible para que aprendamos a hablar, como habló muy bien su compañero Jorge Raúl, ¿no? Qué bueno que tenga esa facilidad. Algo que mencionó, muy buena presentación, Jorge, gracias. Vemos que para exportar es importante seleccionar el producto, conocer muy bien tu producto, seleccionar el mercado, conocer la fracción arancelaria, que les voy a hablar mucho sobre la fracción arancelaria, en la identificación de la nomenclatura a nivel internacional de un producto. Todas las mercancías tienen una fracción o una nomenclatura que es reconocida a nivel internacional y nos permite exportar e importar, o le permite a la autoridad aduanera saber exactamente de qué tipo de producto se trata, y al cliente y al exportador y al importador, y a partir de ahí determinar los pagos de impuestos o si tiene algún tipo de restricción. La documentación fue algo que mencionó su compañero en la clase, la documentación necesaria para poder exportar. Se necesita factura, se necesita fracción arancelaria, se necesita la guía de embarque, se necesitan los permisos previos en su caso, etcétera. Determinar el precio de exportación. Muy importante, ustedes saben que el precio puede calcularse de diferentes maneras, no necesariamente depende de los costos de producción, sino que muchas veces es un precio subjetivo que depende del mercado a donde va a llegar ese producto. La elección del medio de transporte, también no es lo mismo enviar una mercancía que va a Japón en barco a enviarla en avión, ¿verdad? Los costos son muy altos, depende también del tipo de producto. Si puede enviarse a granel o tiene ciertas características que hacen que el producto requiera ciertos empaques, o la urgencia misma del producto. También algo que se mencionó son los tratados. Es más fácil exportar a un país con el cual se tienen tratados comerciales, determinar las regulaciones no arancelarias. Las regulaciones no arancelarias nos permiten reconocer aspectos técnicos que se necesitan para enviar un producto. También les voy a hablar qué es esto, para que cumplir con ese tipo de producto que a veces están regulados no por cuestiones. Hay dos tipos de regulaciones: las arancelarias, o sea, lo que tienes que pagar de impuestos, y las no arancelarias, es decir, que tienes que cumplir con ciertas especificaciones del producto. Los canales de distribución, si van a ser a nivel productor, a nivel mayorista, a nivel minorista, o a qué nivel de venta vas a llegar. Y también muy importante, y que también lo mencionó Jorge Raúl,
los apoyos relacionados con el comercio. México es un país que afortunadamente ofrece apoyos para las pequeñas y medianas empresas que quieran exportar, y esto favorece a las MIPYMES que necesitan asesoría especializada por parte de personal o incluso que necesitan dinero para impulsar su planta productiva o para llegar a un mercado específico. Todos estos aspectos se requieren para exportar. Como mencionó también su compañero, no es sencillo, pero vale la pena conocerlo, vale la pena intentarlo, y es una opción que ustedes como administradores de empresas o como empresarios deben considerar al momento de estar ejerciendo su carrera. Gracias, Jorge Raúl. No sé si esté listo ya alguien más para exponer. Está Carlos Guillermo o Luisa Jimena. Si necesitan más tiempo, bueno, pues puedo exponer yo. Yo ya estoy listo, profe, pero no sé mi compañera. Adelante, Carlos, vamos para dar que tenga un poquito más de tiempo tu compañera. Adelante, Carlos. Ya vemos tu presentación, en cuanto gustes, por favor. Ya te vemos a ti también. Muy bien. Muy bien, buenas tardes, profesor, a los compañeros, a todos, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del proceso de exportación. Y bueno, aquí comenzamos con 4 etapas o 4 tipos de procesos. Como tal, mi compañero Raúl ya habló de algo muy importante, que es acerca de los apoyos, que también usted mencionaba, profe, acerca de los apoyos que le brindan a las pequeñas y medianas empresas para exportar. Pues aquí se relaciona mucho eso. Como tal, tenemos en el primer proceso, que es viabilidad inicial, una intención de exportar tu producto. ¿Qué condiciones tenemos que considerar? Pues qué ventajas tiene nuestro producto al llegar a los entornos internacionales. También prácticamente este proceso es como un diagrama de flujo que nos ayuda también a investigar el mercado. Es decir, tenemos que hacer una investigación de mercado. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro producto es un mueble elaborado a base de productos de autopartes para reciclarlo. Entonces, nuestra investigación de mercado nos basamos en el municipio de Texcoco. Así como muchas otras empresas se pueden basar en investigar mercados acerca de otros países para empezar a vender su producto. Y pues, ¿qué analizan? Analizan aspectos técnicos, canales de distribución, accesos al mercado. Lógicamente, también tú como empresa tienes que observar estas ventajas competitivas, ¿no? Tal vez en tus precios, tal vez en lo innovador que sea tu producto, ya sean ante competidores muy directos o competidores indirectos. Ya de ahí, pues, hacemos ese análisis de costo para saber qué o cómo podemos mejorar en cuanto a nuestro producto. Y ya si no logramos reenfocarnos y no logramos exportar eso, pues tenemos que hacer una reingeniería del producto. Ya logrando todos estos términos de calidad, pues es como pasamos al proceso número 2. Aquí ya habla de un análisis técnico, que este proceso significa viabilidad real. Para hacer un análisis técnico tenemos que gestionar estas partes, ¿no? Ya como lo hablaba el profe y mi compañero Raúl, acerca de qué apoyos necesita tu empresa para ir a comenzar a exportar tu producto. En este caso, como ya nosotros hicimos un análisis de estudio de mercado, pues podemos hacer ahora un análisis de situación financiera. ¿Qué apoyo necesitamos nosotros para invertir y exportar nuestro producto a otros países? Después de eso nos vamos a un proceso de necesidades, que es a los apoyos financieros de Bancomex, y bueno, a la integración para promover nuestro producto. De ahí a las encomiendas de oficinas de ProMéxico y a la exploración de eventos especiales, así como también el interés del producto que tengan o que nosotros tengamos y cómo podemos dar esta opción de procesos de productividad para ver su caducidad. Ya después de eso, pues podemos
comenzar a promocionar nuestro producto al exterior. Podemos hacer publicidad como por ejemplo folletos, incentivar a la gente por medio de las redes sociales para que se sientan interesados y atraídos por el producto. Ya si el resultado es positivo, pues ya comienzan a haber pedidos, ya comienzan a haber un poco más de interés por parte del público. Y si no, tenemos que hacer una reestructuración total para este producto. Tenemos después el proceso número 3, que es exportación. Aquí ya habla un poco de la logística que nosotros tenemos que tener como empresa para pues ir mandando ese producto, ¿no? Después de que ya hicimos este estudio de mercado, después de que ya tenemos el apoyo económico, pues ahora nos toca saber cómo vamos a distribuirlo. Entonces tenemos el orden de producción y orden de operación. Aquí es los productos que ofrecemos, ¿no? Cómo los almacenamos, cómo los producimos o cómo los vamos a enviar. Después ya pasamos a lo que es un programa de transporte, cuál es el costo del flete, cuál es el costo de nuestro agente aduanal para que este producto logre pasar sin ningún inconveniente. Y ya después pasamos al proceso de administración, que significa verificar la forma de pago o los créditos que tengan los clientes para contratar o comprar nuestro producto. Y ya si todo está en orden, pues pasamos al proceso 4, que es la conclusión y el perfeccionamiento. En este análisis del mercado ya tenemos esa idea o esa forma de ver las cosas. Si nuestro producto cambió para bien o para mal la situación financiera de nuestra empresa, pues ya podemos ir a establecer, por decirlo así, nuevos como convenios con otras empresas para ir ya creciendo como empresa, para diversificar a los compradores y ya tener un poco de exclusividad. Y si no logramos nada de eso, pues tenemos que replantear nuevamente los objetivos, ¿no? Y bueno, pues eso es absolutamente todo de los procesos, de los 4 pasos, y gracias por su atención. Gracias a ti, Guillermo. Bien explicado. Gracias, profe. Bueno, si quieres ponerle... ok. Como ven, bueno, pues los pasos para importar y exportar están perfectamente explicados dentro de estas guías. Nos dan una idea muy clara de lo que se necesita hacer para exportar e importar. Esta última presentación de Carlos Guillermo, donde nos presentan un diagrama de flujo de la exportación, bueno, pues es prácticamente lo que hacen los estudiantes para la licenciatura de comercio, pero bueno, pues a nivel van estudiando paso por paso para poder entender el proceso de la exportación. En esta asignatura lo que busco es que ustedes entiendan cómo la mercadotecnia internacional, que abarca estos aspectos de comercialización, de producto, de promoción, de distribución, nos puede llegar a facilitar el acceso a mercados internacionales, pero todo en una lógica y dentro de un proceso que se necesita entender y se necesita estudiar y se necesita analizar para poderlo llevar a cabo, ¿no? Pero que en realidad vale la pena hacerlo, vale la pena crecer. Por ejemplo, bueno, desafortunadamente esta situación del COVID ha afectado mucho a las empresas, ¿no? Pero hay empresas mexicanas que han logrado incursionar con mucho éxito en el comercio internacional. Con mucho éxito. Una de ellas es Bimbo, por ejemplo. Bimbo es la panificadora número 1 del mundo, ¿no? Ya le ganó a Wonder y a otras empresas norteamericanas y Bimbo se ha extendido a lo largo y ancho de América. Bimbo llega hasta la Patagonia, ¿no? Llega hasta Argentina y Chile, Estados Unidos. Bimbo ya llegó a China. Bimbo está en Europa, ¿no? Entonces, hace muchos años cuando yo iba de compras a Estados Unidos, ustedes saben que yo trabajé en aduanas, entonces vivía en ciudades fronterizas y es muy fácil pasar al otro lado para ir a echar gasolina a tu carro o para ir de compras, y a mí me daba mucha gusto llegar a un Walmart norteamericano y ver pan Bimbo, ¿no? Por supuesto lo compraba, hecho en Estados Unidos, pan Bimbo, o ver latas de Jumex, ¿verdad? También en Estados Unidos.
estas empresas han logrado posicionarse, han logrado ser del gusto de los mercados extranjeros y, por supuesto, han creado ventajas competitivas increíbles y han logrado un posicionamiento a nivel internacional muy, muy importante, que las coloca como las primeras empresas del mundo. Sin embargo, no nada más son estas grandes empresas las que pueden posicionarse. De hecho, las guías que ustedes tienen ahí en electrónico nos enseñan el proceso para exportar, pero desde un punto de vista también de las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? También tienen la opción de exportar y lo que busco, de hecho, lo que busco en esta asignatura es que ustedes comprendan que la exportación es una opción muy viable y muy que debemos acercarnos a ello. Pero primero, bueno, tenemos que tener un producto competitivo, tenemos que tener la capacidad de producción adecuada, tenemos que cumplir con las necesidades de mercado, pero hay empresas que desde que nacen están pensando en mandar su producto al extranjero, ¿verdad? Yo tengo un primo en Pachuca que produce mermeladas de diferentes sabores, y él desde que inició pensó en mandar esas mermeladas a Estados Unidos y lo ha logrado. Toda su producción se va para Estados Unidos, toda. Entonces, de esta manera no deja nada para el producto, no venden en México, toda se va para Estados Unidos. De hecho, es un abastecedor de esta cadena de restaurantes IHOP, que hacen hot cakes y que promueven utilizan mucho estas mermeladas y diferentes sabores y estas mieles. Entonces, él desde que inició pensó en exportar hace ya bastantes años y le ha ido muy bien. Es una persona muy solvente, con mucho dinero, que ha logrado a base de esfuerzo y trabajo en su fábrica, ¿no? Y ha logrado conseguir ese sueño que es exportar y que le genera bastante dinero y además tiene el conocimiento para ello. Pero si no tenemos el conocimiento, hay instituciones gubernamentales como el Bancomex o como la Secretaría de Economía, Banco Mexicano de Comercio Exterior, o como la Secretaría de Economía, que te capacitan, te enseñan, te llevan de la mano para que aprendas cómo exportar. Ahora mismo ustedes están llevando algo que se llama estancia. Y me parece que debido a la pandemia, obviamente ustedes no pueden realizar estancias en empresas porque no las reciben las empresas. Mientras esté esta situación de COVID, que yo creo que va a prevalecer varios meses más, no pueden hacerlo. Entonces, escuché que la doctora Nancy comentaba que hay necesidad de que ustedes tomen cursos para acreditar su estancia. Y bueno, a mí y a otros maestros nos pidieron que investigáramos cursos que puedan acreditar para precisamente cumplir con la estancia. Yo he tomado varios cursos dentro de las plataformas para preparar mis clases o que también me ha enviado la universidad para tomar estos cursos. Y hay muchos cursos de Bancomex, del Banco Mexicano de Comercio Exterior, que nos ayudan a identificar opciones de empleo, opciones para emprender y opciones para exportar. Les voy a dar más información de esto en clases próximas, ¿no? Porque incluso la doctora me pidió que preparara información relativa para que se las puedan dar a ustedes como parte de la estancia. Entonces, Bancomex ofrece muchos cursos para este tipo de entendimiento de las exportaciones o entendimiento del emprendedurismo, de cómo emprender o cómo abrir un negocio. Y son cursos que duran 6 horas, 7 horas, 8 horas, pero hay muchos cursos, entonces pueden tomar muchos y además les da curricularmente les da una constancia, les da un reconocimiento de que hicieron ese curso.
y lo aprobaron porque también lo evalúan. Posteriormente yo les voy a dar la información para que la tengan a la mano y la consideren como opción para la estancia, ¿no? Bueno, voy a dar un poquito de clase porque necesito también adelantar un poco los temas. Vamos a ver que las ventajas y desventajas del comercio internacional son varias, ¿no? Como ventajas, algunas ya las mencionaron sus compañeros, es que hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países en otros mercados, ¿verdad? Es decir, si tenemos una alta producción de maíz o tenemos una alta producción de aguacate o tenemos una alta producción de camisas, por ejemplo, y ya no podemos ya abastecimos el mercado local, regional o nacional, pues podemos ver al mercado internacional como una opción para posicionar nuestros productos, ¿verdad? Esto también genera equilibrio entre la escasez y el exceso. Cuando, por ejemplo, en México, no sé si se acuerdan, hace como año y medio hubo escasez de huevo, no encontrabas huevo porque precisamente había un virus, una bacteria que mataba a todas las gallinas ponedoras y no había huevo, ¿no? Incluso eso generó pánico, llegó el huevo estar a 70, 80 pesos la cartera de huevo, y el huevo es un alimento básico de los mexicanos, ¿no? Todos comemos huevo todos los días y causó cierto malestar en los ciudadanos y hasta salió el secretario de Economía: no se preocupen, el abasto está garantizado, nos va a llegar huevo de Estados Unidos, nos va a llegar huevo de Sudamérica, pero va a haber huevo para todos. Entonces, el que haya comercio internacional significa que puede haber un equilibrio entre la escasez y el exceso. Cuando hay escasez, podemos abastecernos del extranjero, y cuando hay exceso de producción, podemos suministrar ese exceso a el mercado internacional. Por otro lado, los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional. Es decir, agilizan las relaciones y agilizan las exportaciones y las importaciones, determinan la balanza comercial, que también es uno de los integrantes del Producto Interno Bruto. Por medio de la balanza de pago se informa qué tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo dado. Es decir, también hay estadísticas que proporciona el INEGI o la Secretaría de Economía de cuáles son los productos que más se exportan y cuáles son los productos que más se importan. Hay un control estricto de las importaciones y las exportaciones nacionales para también conocer las necesidades de México y del mundo. El comercio internacional permite cambiar recursos que son abundantes en un país por aquellos que escasean o que no posee su territorio, ¿verdad? Por eso vendemos también el aguacate en países como Japón o Rusia, donde se consume este producto. Les gusta mucho el alimento, las hortalizas mexicanas y las frutas mexicanas, y de esta manera los consumidores disfrutarán de una mayor variedad de bienes que consumir. Las empresas de un país pueden acceder a mercados mucho más amplios. Esto es una realidad. Se incrementa la capacidad de vender al incrementarse el tamaño de los mercados. Piensen un poquito, por ejemplo, en el mercado de su colonia y véanlo al mercado municipal de Texcoco, ¿verdad? Como el tamaño es diferente, y véanlo a la central de abastos de Iztapalapa o de Ecatepec, con un mercado mucho más grande. Hay una reunión de compradores y vendedores también mucho más grande, que hace que las posibilidades de vender y la competencia entre oferentes y demandantes haga más eficiente la producción y la venta de productos. Y por otro lado, sin duda, el comercio internacional también tiene efectos sobre el empleo. Las localidades que tienen muchos comercios también tienen mucho empleo, ¿verdad? Por eso hay tanta gente en la central de abastos de Iztapalapa, o hay en las principales capitales de nuestro país, cuentan con empresas que producen una gran cantidad de productos, como en Toluca, como en Querétaro, como en San Luis Potosí, como en Aguascalientes, que son ciudades comerciales en donde se han asentado una gran cantidad de
empresas que generan mucho empleo, y si hay empleo hay sueldos, y si hay sueldos hay dinero, y si hay dinero hay consumo, y si hay consumo las empresas crecen, y si las empresas crecen hay más empleo. Es un círculo virtuoso que genera bienestar, que genera crecimiento económico. Y al revés, ahorita estamos padeciendo una pandemia que ha conducido al país a cerrar empresas. Si se cierran empresas, se cierran los empleos. Si se encierran los empleos, las personas no tienen dinero. Y es que causa todos estos estragos en la economía. Por eso es que ya se pide, vamos a reactivar la economía, o nos mata la pandemia o nos mata el hambre, ¿no? Desafortunadamente así es. Por eso es tan importante que nos cuidemos para mantener nuestros puestos de trabajo y mantener a la economía activa. El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia la especialización en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores, ¿no? El aguacate es un claro ejemplo de esto. Hay regiones en Michoacán que son altamente productoras de aguacate, que lo producen de manera muy eficiente, natural. Los árboles de aguacate que hay en estos estados son los mejores del mundo. Producen una alta calidad de producto y a raíz de que tienen décadas o siglos produciendo aguacate, bueno, saben las mejores técnicas de producción, las mejores técnicas de conservación, y llevan este aguacate literal a todo el resto del mundo, ¿no? Hace el año pasado mi hermano y mi cuñada, que ya son jubilados, fueron de visita a Tokio. Y me platica mi cuñada que se le ocurrió pedir un sándwich de jamón con aguacate en Tokio, y cuando le llevaron la cuenta eran $40. Digo, entonces, cuñada, ¿cómo se te ocurre pedir aguacate mexicano en Tokio? Obviamente llevarlo para allá es muy costoso, pero imagínense, $40 un sándwich con aguacate en Tokio. Dices, qué barbaridad, es una la nota. Entonces vean, y la gente los paga porque valoran esos productos, como si nosotros comiéramos aquí caviar francés, ¿no? O champán, ¿no? Son productos altamente valorados por su calidad y por su, por ser exóticos en esos países. Ahora, los precios a nivel internacional también tienden a ser más estables al no depender tanto de la estacionalidad de un producto. Si no hay manzana en México porque no es época de producción, bueno, pues la podemos comprar de Estados Unidos, y al revés, si los gringos no tienen, pues les podemos mandar manzana nosotros, o naranja, o ya hay una estabilidad más de productos, porque, y eso significa también estabilidad más de precios. Sobre todo en productos agrícolas hay mucha temporalidad de esos productos, y el hecho de poder conseguirlos fuera de temporada en el país, bueno, pues te da la habilidad de tener precios más estables. De esta manera también el comercio hace posible que un país importe aquellos cuyos bienes de producción interna no es suficiente y no sean productivos. Ejemplo que les he mencionado mucho, el maíz blanco en México, ¿no? México no es autosuficiente del maíz, lo veíamos ayer, y por lo tanto requiere importar una gran cantidad de maíz, 16.5 millones de toneladas. Son importadas para abastecer al mercado nacional. Saben que comemos maíz literalmente todos los días, los mexicanos, ¿verdad? Y hoy yo voy a comer menudo, que mi esposa le pone mucho maíz, mucho grano. Entonces, como México no es autosuficiente, bueno, pues necesitamos importarlo de otros países, y eso lo podemos conseguir gracias al intercambio comercial, gracias a los tratados que facilitan el traslado de estos productos de una región a otra, lo cual le da mayor certeza para el abasto nacional, ¿no?
Y bueno, pues ya sé que señalan los especialistas que no debemos depender tanto de otros países sobre todo para la alimentación básica. Sin embargo, bueno, México ha aprovechado la cercanía con Estados Unidos, que es un país amigo, que hay tratados comerciales, que nos pueden abastecer a muy buen precio y con mucha calidad. Pero no deja de afectar a la industria nacional. Los maiceros, por supuesto, que no les agrada que el precio de maíz permanezca a un nivel bajo, debido a que hay gran oferta de este producto por parte de productores norteamericanos, ¿no? Entonces, cuando dos más o más naciones intercambian, bueno, hay un impulso al bienestar económico y social, hay estabilidad de precios, hay disminución de la tasa de desempleo, hay un aumento de la productividad y la competitividad. ¿Por qué? Porque también llegan las mejores tecnologías, llegan las mejores innovaciones para producir, para hacer más eficiente los procesos productivos, para generar más bienes con menos recursos. Hay un menor riesgo de pérdidas económicas y, como les decía, afortunadamente México es una nación que ha visto al comercio internacional como una opción de crecimiento desde hace varias décadas, y los presidentes han continuado con ese tren del comercio internacional. Entienden que el comercio nos beneficia y debe ser mutuamente beneficioso. Ya no se vale que una nación poderosa y rica como Estados Unidos o Canadá se aprovechen de una nación que no es tan rica como ellos. Pero el hecho de nosotros pertenecer a este gran bloque de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, nos da más opciones para seguir creciendo. Somos como el hermano pequeño que nos impulsa a nuestros hermanos a que sigan, a seguir creciendo a mejores condiciones de vida. Imagínense que vivimos en un vecindario bonito, a pesar de que no tenemos mucho dinero, pero enfrente de nuestra casa hay una mansión y al lado hay otra mansión. Bueno, pues eso le da más plusvalía, le da más valor a nuestra casa por estar a un lado de viviendas con alta plusvalía. Y cuando vivimos en una colonia donde hay mucha delincuencia o donde las casas que están a los lados no son tan bonitas, bueno, pues le da menor plusvalía a ese terreno. Entonces, México ha aprovechado esas ventajas económicas para crecer y para prosperar en condiciones más favorables para nosotros. Aun cuando les comento, si bien México es la 12ª economía del mundo, la 12ª potencia exportadora e importadora, donde están asentadas las principales industrias del mundo, México tiene 53 millones de personas que viven en pobreza. O sea, algo como que no coincide. 53 millones de personas que viven en pobreza. Pero tiene mucho que ver con el hecho de que no se han integrado muchas regiones al rol de la economía, ¿no? Tiene que ver mucho con la corrupción y tiene que ver mucho con llevar fuentes productivas y de desarrollo hacia esas regiones que les falta crecer y donde se concentra la pobreza. Y a que México no ha tenido, es un país muy inequitativo, muy desigual en ese sentido, ¿no? Que afortunadamente eso está cambiando al promover mayor bienestar a las partes más marginadas del país. Se debe apoyar a las empresas mexicanas por exportar, sin duda, por eso lo hace Bancomex, por eso lo hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Buscan que más empresas exporten, buscan que más empresas conozcan las ventajas de exportar e interaccionen en el mercado internacional. Porque también, al estar México abierto al comercio internacional, cada vez van a llegar más empresas que nos van a comer el mandado, ¿no? Cada vez llegan más chinos, cada vez llegan más coreanos, cada vez llegan más norteamericanos que abren empresas en México y que, bueno, si abastecen al mercado nacional. Y por supuesto, eso también le da cierta competencia, mucha competencia a las empresas y provoca que haya cierre de las empresas menos eficientes.
los ingresos generados por las ventas al exterior permiten dejar a un lado la dependencia histórica del petróleo. México es un país petrolero, pero ya no podemos depender tanto del petróleo. Está evolucionando mucho las tecnologías y afortunadamente el petróleo, que es un producto altamente contaminante, está dejando poco a poco de ser tan relevante, ¿no? Aún lo es, pero se están buscando energías alternativas para lograr contaminar menos, degradar menos el medio ambiente, depender tanto de recursos fósiles que además degradan el medio ambiente. Eso lo van a ver en la asignatura de sustentabilidad, donde deben darse cuenta del panorama actual que estamos teniendo y las grandes repercusiones negativas que han generado, como el cambio climático o pérdida de mantos acuíferos o contaminación ambiental o sobrepoblación que trae hambre, miseria, contaminación, degradación, ¿no? Y por lo tanto debemos mirar a fuentes alternativas de energía, como son la energía solar o la energía eólica o la energía por olas, que esas son energías permanentes. Mientras haya el sol siempre nos va a calentar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora con el Buen Fin aproveché y puse un boiler solar, ¿verdad? Bastante grande, de 24 tubos, y tenemos agua caliente, qué bruto, ahora sí hay agua caliente siempre a toda hora, y afortunadamente ya no pago el gas, ya no tengo que comprar gas, tanto como cuando no tenía ese boiler. Y el boiler finalmente se paga a la larga, a mediano plazo, por el ahorro que se da en el gas. Además, con el Buen Fin, pues lo pagué a 12 meses sin intereses. Hay sectores ganadores del comercio exterior que han sido los relacionados a la inversión extranjera, las empresas transnacionales que han optimizado sus beneficios sobre la base de explotar la principal ventaja comparativa de México, la mano de obra comparativamente más barata. Eso también es una realidad, ¿verdad? No es lo mismo un ingeniero alemán en cuanto al costo que un ingeniero mexicano, pero sí al conocimiento, ¿eh? Un ingeniero mexicano, un capital humano mexicano, es igual de eficiente porque tenemos tecnologías bastante desarrolladas también en nuestro país, ¿no? Que las podemos conocer. Un ingeniero industrial, un ingeniero en automotriz, bueno, pues tienen acercamiento con la industria y pueden producir más. Sin embargo, por supuesto, pagarle a un alemán en Berlín a pagarle a un mexicano en Toluca, bueno, pues hay mucha diferencia en cuanto a los costos, porque hay mucha diferencia en cuanto a las economías, ¿verdad? Y por eso las empresas se vienen para acá. No es de gratis, también es una ventaja que tiene una ventaja comparativa que tiene nuestra economía. Mano de obra calificada, pero comparativamente más barata, ¿verdad? Que un ingeniero japonés, que un ingeniero holandés o que un ingeniero norteamericano. De hecho, en los tratados se buscó mucho esta parte para que digan, no, es que México nos está comiendo el mandado con la mano de obra. ¿Cómo le hacemos? Pues buscan unificar sueldos entre las diferentes industrias para que ya no sea una ventaja nada más para el país, ¿no? Es decir, que un ingeniero en Toluca gane más o menos lo que gana un ingeniero en Chicago o en Tokio, ¿no? Los sueldos que se les pagan para que no haya tanta ventaja. Ahí también se trató estas cosas en el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, esta ventaja comparativa ha sido minada con el surgimiento de China. Ustedes saben, China ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas y cada vez más se adueña de los mercados mundiales, de las tecnologías, ¿no? De hecho, se rumoraba que el COVID que surgió en China había sido producto de una ingeniería biológica diabólica para conquistar el mundo, ¿no? De tener un poco no sé si a los chinos o a los norteamericanos, pero de tener un poco el crecimiento de estos países para buscar equilibrar fuerzas, ¿no?
Ojalá que no, que sucio sería si hubieran hecho eso, pero no creo. Y bueno, China es súper fuerte en mano de obra para las empresas y por eso muchas empresas han movido sus centros de producción hacia esos países, ¿no? Donde ganan, pues no sé, $1 al día, ¿verdad? 20 pesos diarios y bueno, pues aun cuando su economía está creciendo mucho, pero como son tantos chinos, alrededor de 1.300 millones de chinos, bueno, pues hay mucha mano de obra que aprovechan las industrias de otros países. La amenaza de México resulta muy seria, sobre todo si hay otros sectores, además de la manufactura, que se ven amenazados por otras asimetrías reales entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, los agricultores mexicanos no poseen el capital ni el subsidio para la producción y la exportación con la que sí cuentan sus homólogos estadounidenses, canadienses, japoneses o europeos. De hecho, se dice que el sector agrícola ha sido uno de los más castigados en el comercio internacional porque los subsidios que entregan los norteamericanos a sus agricultores o los europeos no son los mismos que entregan el gobierno a los mexicanos, aun cuando sí se les da subsidios como el Procampo, donde les dan una cuota anual por hectárea. Esos subsidios no se comparan con los que les dan en estos países tan desarrollados. Entonces, hay sectores que han ganado, pero hay otros sectores que se han visto coartados, ¿no? Se han visto limitados, ¿no? O como el sector juguetero en México, que también ha sufrido bastante debido a que llegan juguetes de otros países a precios muy, muy baratos. Ahora, desventajas del comercio internacional, bueno, pueden aparecer durante las negociaciones o dependiendo de la situación económica, política y social. Hay un aumento de impuestos, hay una disminución del comercio nacional, menor interés por los productos nacionales, cosa que a veces sucede, ¿no? Hay surgimiento de comercio ilegal y piratería, mucho contrabando, ¿verdad? Y mucha piratería. Ya no sabemos si el producto que le regalamos a nuestro hijo es original o no. Yo no sé cómo él puede, revisa la ropa y checa que sea de la marca que dice que es. Ya uno no puede comprar cualquier cosa porque hay mucha piratería. Hay acuerdos irrazonables y desventajosos con ciertos países, explotación de unos países por otros. Es decir, a veces por lograr un acuerdo comercial, las naciones menos favorecidas otorgan concesiones increíbles, ¿no? Eso sucedía y sucede todavía, pero ya se limita un poco más. Por ejemplo, en Asia o en regiones como Filipinas o Indonesia, donde los presidentes de esos países le decían a las empresas transnacionales, vente para acá, yo te voy a dar mano de obra barata, te voy a dar mucha agua, te voy a dar, tú puedes tumbar cerros, pueden tumbar selvas, puedes desaguar lagos y pantanos, aprovecha mis recursos, instálate, no pasa nada. Pero ahora, bueno, ese tipo de comercio y ese tipo de industrias que degradan ya no son aceptadas a nivel internacional y son altamente castigadas. Por ejemplo, hace poco la marca Nike se le comprobó que contrataba niños en la India, en Bangladesh, en sus fábricas. Había niños obreros y decían, bueno, pues ¿cómo es posible que una marca tan grande, tan importante, o la Adidas, una marca norteamericana, la Nike, y Adidas es alemana, decían, exploten a niños del tercer mundo, ¿no? Entonces, aún a conocimiento de los propios países, y por lo tanto, eran altamente juzgados, ¿no? Por supuesto, se implementaron sanciones contra estas marcas para que no contrataran niños. ¿Por qué los contratan? Pues porque son más baratos. Les pagaban $1 al día, ¿no? Por trabajar 8 o 10 horas. Y esta empresa, bueno, pues podría ofrecer tenis muy baratos, hechos con mano de obra infantil. Lo mismo sucede en México, por ejemplo, en plantaciones de hortalizas en Sinaloa o en Baja California, donde hay niños que trabajan junto con sus padres en estas, normalmente son
grupos de Oaxaca o de Guerrero, de pueblos muy pobres, que se los llevan a trabajar a Sinaloa, a Sonora o a Baja California para que produzcan, que trabajen la tierra, que trabajen la agricultura, pero también a sueldos muy bajos. Hay una de las desventajas es la mano de obra barata o mal pagada, y las empresas pequeñas pueden desaparecer. Sin duda, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Se dice que un Walmart, por ejemplo, genera que 100 tienditas desaparezcan dentro de una región, ¿no? No puedes competir con Walmart, que increíblemente tiene precios más bajos que la misma tiendita. Ustedes van a Walmart y compran un pan Bimbo y, no sé, cuesta 40 pesos. Y van a la tiendita y cuesta 42 o 45 pesos. El pan Bimbo, ¿no? Entonces, chingo, ¿no? Pues es más barato comprar en Walmart. Entonces, por sus políticas de trabajo y cómo lo maneja. Entonces, también genera ciertas desventajas el comercio internacional, que por supuesto deben ser tratadas valga la redundancia, en los tratados de libre comercio para no perjudicar a los ciudadanos de un país. Bueno, rápidamente les voy a hablar sobre las etapas recientes del comercio exterior para que tengan también un conocimiento de cómo se ha ido dando estas etapas que han surgido solamente escasas décadas. Me ha tocado vivir a mí esas etapas, ¿no? La primera etapa se llamó sustitución de importaciones de los 60, 70 y parte de los 80, donde se ubica México de 1940 hasta 1982. El propósito de las políticas económicas era lograr que las empresas nacionales produjeran las mercancías que hasta entonces se importaban, teniendo como principales instrumentos la participación activa del Estado en México en la economía. Había muchas empresas paraestatales que cuando México entra a la etapa neoliberal son vendidas, son puestas a disposición de las empresas privadas y se fue deshaciendo poco a poco de las empresas paraestatales. En busca del modelo de sustitución de importaciones surgió como alternativa ante la quiebra de las economías latinoamericanas a raíz del colapso del crack. El nuevo modelo estaba orientado a sustituir la importación de bienes manufacturados provenientes del exterior con productos hechos por fábricas de nuestro país. Se denomina desarrollo hacia adentro, por lo que la importancia que le daba la satisfacción de los mercados nacionales, ¿no? Aumentó el empleo en el sector industrial y de servicios, los salarios crecieron, mejoraron los términos de intercambio con las naciones desarrolladas, se desarrollaron nuevas actividades productivas, el Estado se convirtió en el mayor empleador a través de sus empresas, la clase media fue fortalecida, mejoró la prestación de los servicios básicos de educación y asistencia médica. Este tipo de modelo lo que busca era proteger a la industria nacional de manera que pudiera generar condiciones para poder competir a nivel internacional, ¿no? Varias décadas, por ejemplo, no se permitía la entrada de calzado norteamericano o chino o europeo y solamente podíamos comprar calzado mexicano. Lo mismo sucedía en la industria textil, donde no podíamos comprar una chamarra Levi's o un pantalón Wrangler porque no había permisos o era muy costoso importar ese tipo de productos, ¿no? Lo que se buscaba era proteger a la industria nacional, sin embargo, el consumidor se veía obligado a comprar mercancías que pues no eran del todo de la mejor calidad, ¿no? Comprábamos nacional, sí, pero la industria nacional se volvió conchuda, por decirlo de algún modo, en el sentido en que, ¿para qué busco más eficiencia si de todos modos vendo mi producto, estoy protegido por el gobierno, haga como lo haga el producto, me lo tienen que comprar porque es lo único que hay, porque no entra mercancía extranjera y poco a poco fue generando ineficiencias. Hubo una migración fuerte del campo a la ciudad, las ciudades crecieron, ¿verdad? Porque la etapa industrial fue llevándose poco a poco las personas del campo a la ciudad. El gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorienta el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización
lo cual consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera por artículos de la misma naturaleza, pero fabricados en el interior del país. Es decir, se le daba un fuerte impulso a la industria nacional. Fueron sus principales precursores Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial, busca que México se industrializara, bajar las importaciones. El objetivo era convertir la actividad industrial en el eje de desarrollo económico. El país se encontraba en un crecimiento continuo, pero con desequilibrios financieros, ¿verdad? Sin embargo, el modelo de sustitución de importaciones estaba llegando a su fin luego de casi un siglo de industrialización. En el modelo fue dado de baja, apuntándose nuevas actividades que fomentaron la actividad dinámica del mercado como motor de la economía. Hubo un cambio en las políticas económicas del Estado debido a los acontecimientos mundiales y vicios del propio modelo de sustitución de importaciones. Este modelo generó grandes contrastes, mejoras en los pueblos latinoamericanos, pero no fue suficiente para cambiar radicalmente las relaciones entre las clases sociales, ¿no? La imagen de la economía de México en el exterior fue conocida como el milagro mexicano, fue desapareciendo poco a poco al darse a conocer la situación interna del país, en donde la pobreza afectaba cada vez a millones de mexicanos y en donde el desempleo y la inflación era cada mes más evidente. Es decir, la situación actual de 53 millones de pobres no ha cambiado mucho desde hace décadas, muchachos. Con ambos modelos, sigue habiendo un gran número de mexicanos en pobreza mediana y extrema, lo que genera esta incertidumbre y estos Méxicos contrastantes en relación a la actividad del mexicano a la diferencia entre clases sociales, ¿no? El beneficio económico no llegó a todos o a la mayoría de los mexicanos. En la segunda etapa, una etapa de promoción de exportaciones, que es la etapa que estamos viviendo actualmente. En esta etapa, a partir de los años 80, México adopta una estrategia de desarrollo económico cuyo eje central consiste en dirigir los esfuerzos institucionales en favor del crecimiento exportador, ¿verdad? A aumentar la actividad exportadora, la desgravación arancelaria, esto es bajar los impuestos al comercio, y la atracción de inversión extranjera directa, razón por la cual el modelo es llamado orientación hacia afuera. Vean, estos son los pilares de la promoción de exportaciones. En primer lugar, el crecimiento exportador, ¿verdad? En segundo, la desgravación arancelaria. Y en tercer lugar, la atracción de inversión extranjera directa como estrategia para el crecimiento de México en esta nueva etapa de la promoción de exportaciones. De esta manera se generó la máxima reducción de la participación del Estado en la economía. Hubo una venta de gran número de paraestatales como Teléfonos de México, como Fertimex, que estaba en San Bernardino, era una productora de fertilizantes que también se vendió, y muchas empresas más que fueron privatizadas, es decir, vendidas a particulares, de acuerdo con la perspectiva económica neoliberal que busca que cada economía alrededor del mundo ofrezca condiciones óptimas para que las empresas transnacionales puedan elevar sus ganancias a través del incremento de los flujos de exportación. En materia de promoción de exportaciones, el Estado impulsó una serie de importantes políticas con dos objetivos básicos: diversificar la oferta exportable e incrementar los mercados de destino de tales exportaciones. Es decir, se buscaba que las industrias nacionales diversificaran sus productos, pero también se buscaba que el destino de estas exportaciones cubrieran una mayor cantidad de países. México y Estados Unidos han tenido una relación de muchos siglos, décadas, que nos ha llevado a tener una relación muy importante.
pero México debe mirar también a otras naciones con la finalidad de no depender tanto de una solo país. Lo que les decía de tener varias veladoras prendidas, si se te apaga una veladora, bueno, pues te quedas la otra, ¿no? También esto lo usan mucho los novios y las novias, ¿no? Pues tienes dos novias, por si una se te apaga tu veladora, bueno, pues no te quedas sin luz. Todo esto con la meta de disminuir la alta dependencia nacional de unos pocos bienes de exportación, tradicionalmente el petróleo, el café, el plátano y el azúcar. Vean, en aquel entonces eran productos primarios, es decir, sin ningún elemento de transformación, ¿verdad? Café, plátano, azúcar. Actualmente, afortunadamente, México es muy poderoso en autopartes, en la industria aeroespacial y en la industria eléctrica y electrónica. Y que dichas actividades se convirtieran en el motor de crecimiento de la producción, además de resultados positivos esperados en materia de empleo, salarios, productividad y algo muy importante que es la generación de divisas, que haya un alto flujo de dinero extranjero en México. En materia de desgravación arancelaria, los acuerdos con el Banco Mundial fueron determinantes para que el país iniciara a partir de 1986 un proceso de reducción de aranceles como parte de la estrategia global de apertura comercial, que conduciría a las empresas nacionales hacia una mayor competencia externa, trayendo beneficios como la reconversión productiva, es decir, ya cambiamos a ser un país que exportaba fundamentalmente bienes primarios sin ninguna transformación, a un país que exporta bienes manufacturados con un alto valor añadido, precios más bajos al consumidor, al tener acceso a una gran gama de productos y un mayor bienestar general, ¿verdad? De nuevo, desafortunadamente no le llegaron todas estas ventajas a todas las regiones del país y por lo tanto no se generó mayor beneficio, sino para todos. El beneficio no llegó a todos, sino a ciertas regiones o ciertas áreas, ¿no? Vemos cómo las exportaciones por manufacturas han crecido de manera importante a partir bueno, desde el 2003 al 2019, pero las exportaciones automotrices, de servicios electrónicos, de servicios aeronáuticos, han crecido con mucho estos rangos en pocos años. En solo 6 o 7 años se han ido han seguido creciendo. Y también, bueno, estos son sobre todo exportaciones automotrices, ¿no? Pero vemos cómo han crecido en general las exportaciones de nuestro país hacia el extranjero de manera importante. Vemos que de dónde provienen las importaciones hechas por Estados Unidos. El principal es China, luego México, luego Canadá, luego Japón y luego Alemania, ¿no? Entonces, México es la segunda potencia que manda productos hacia Estados Unidos, lo cual nos hace un fuerte es una importante promotor de materia prima y de productos de consumo para el mercado norteamericano, cosa que también debemos aprovechar nosotros. Las exportaciones de México y Canadá crecieron 10 y 6.9% respectivamente. Es decir, las exportaciones de México han ido creciendo de manera cada vez más importante y ocupando en el 2018 más de 451,000 millones de pesos, ¿verdad? Superando por primera vez a Canadá, ¿verdad? Con más de 1,000 millones de pesos. De dólares, perdón, 1,000 millones de dólares. Bueno, la etapa de promoción de exportaciones, la inversión extranjera directa ha sido una de las áreas más beneficiadas con las políticas comerciales de los últimos años. Dada la gran cantidad de ventajas e incentivos estatales que reciben e instalarse en nuestro país, ¿no? Al igual que con las exportaciones, se han formado expectativas muy grandes alrededor de la inversión extranjera directa como motor del crecimiento nacional, así como de su impacto en materia de salarios, transferencia de tecnología, divisas y otros.
Bueno, ya para terminar la clase, muchachos, bueno, nada más señalar que en materia de desgravación arancelaria, los acuerdos con el Banco Mundial y con organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han sido determinantes en el proceso de reducción de aranceles como parte estratégica global de apertura comercial que conduciría a las empresas nacionales hacia una mayor competencia externa, todo lo cual acarrearía beneficios en materia de reconversión productiva, precios más bajos al consumidor y un mayor bienestar en general. O por lo menos eso es lo que se espera en nuestro país. Vemos cómo la inversión extranjera directa sigue creciendo, afortunadamente, junto con las divisas que mandan nuestros paisanos que están en Estados Unidos, siguen creciendo y gracias a ello hay literalmente miles de millones de dólares que cada año llegan a México. Inversión extranjera sexenal, cómo crecen año con año, de acuerdo con los presidentes que se dan, ¿no? Hay una inversión extranjera directa bastante importante en nuestro país, lo que conduce a una mejor inversión, un mejor crecimiento económico, mayor cantidad de empleos, mayor capacidad productiva, mejor tecnología, más innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Un mayor crecimiento. Bueno, muchachos, es así como llegamos al final de esta clase. Nos vemos la próxima semana. Por favor, Luisa Jimena, la próxima semana expones. Les agradezco mucho a Julia, a Yasmín, a Jorge Raúl y a Guillermo sus exposiciones. Estuvieron muy, muy bien. Mándenme su presentación junto con el link, con la grabación de esto, si es posible, de la grabación de la clase, y para que ya tengan su calificación, que es alta, por supuesto, muy alta, por sus buenas exposiciones. Síganse preparando, ya saben que está prohibido enfermarse. Cuídense mucho, muchachos. Gracias a todos por su asistencia a clases. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Cuídense, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Bye.